Ok, bienvenidos. Decía bienvenidos a Preguntas de la Biblia, donde hacemos preguntas acerca de la Biblia y estamos para contestar esas preguntas y luego ah, para compartir lo que aprendimos aquí con los demás. Y esta noche la pregunta que queremos contestar es: ¿qué son las epístolas generales? Parte número uno. Yo iba a hacer esto en una sola parte, pero gracias a Dios, después de escuchar a algunos de ustedes y uh, repensar lo que estaba haciendo, decidí, para no vaya tan rápido, dividirla en dos partes para que sea, en primer lugar, más entendible y más comprensible, y así podemos no solamente entender, pero también que esa palabra nos ayuda, porque no vale si nos ayuda, si no nos ayuda. Entonces, las epístolas generales, parte número uno. Vamos a hablar acerca de tres: el libro de Santiago, el libro de primer Pedro, el libro de segundo de Pedro. Con estos tres vamos a aprender, como el hermano Víctor estaba diciendo la semana pasada, como casi una historia, porque los libros están muy vinculados, puedo decir, ¿verdad? Tienen varias cosas en común, pero al mismo tiempo vamos a entender el propósito, el porqué y las audiencias de estos libros. So, empezando con el libro de Santiago, fue escrito alrededor los años 40 hasta 50 después de Cristo. Hay algunos que dicen que fue hasta 60, pero yo creo, yo voy casi siempre con las fechas más conservadoras, por las evidencias históricas que tenemos acerca de los escritores y las cosas históricas que estaba pasando. Entonces, para mí, hay esta década que tenemos, pero yo estoy más o menos por aquí entre los 40 y 50. Estamos hablando entonces, si Jesús murió en 30-33, Santiago escribió su libro unos 10, entre 7 quizás 17 años después de la muerte de Cristo. Muy importante, porque queremos preguntar quién era Santiago. Eso es una pregunta que queremos contestar esta noche, y cuáles son los temas de su carta, o como les decía antes, su epístola. Santiago, para que sepan, es el primer Jacobo. En el libro, en los evangelios, los cuatro evangelios, vemos cuatro Jacobos. Y vamos a mirar más adelante una escritura, un pasaje que menciona los cuatro, y un segundo pasaje que menciona este hermano de Jesucristo. Y eso es el primer punto. Él es el hermano de Jesucristo. Se encuentra en Mateo 13:55, donde dice: ¿no es este? Alguien está haciendo una pregunta acerca de Jesús, cuestionando como siempre su autoridad en las escrituras y su autoridad como maestro. Dice: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Entonces Jacobo está nombrando en la orden para que sepa de sus edades. Entonces Jesús, siendo el hermano, uh, el hermano mayor, y el que le sigue será Jacobo. Entonces, esa es la orden de sus hermanos. Así nombraban las cosas bueno, en el costumbre en las costumbres de los judíos, así lo hacían.
nombraban el hermano mayor primero. Vemos eso una y otra vez en la Biblia. Entonces Jacobo es el hermano mayor de su padre José. Acuérdense que Jesús no tiene padre terrenal, entonces, pero sí tiene su mamá, que es María. Entonces vemos que Jacobo o Santiago, ¿verdad? Es el hermano de Jesús. Pero también Santiago es el enemigo de Jesús. Miramos a Juan 7, 1 al 5. Después de esto, andaba Jesús por Galilea. No quería andar por Judea porque los judíos lo buscaban para matarlo. Y donde ven los elipsis estoy saltando porque había mucha escritura y yo solo quiero que capten la esencia del pasaje. Por tanto, le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, pues ni aun sus hermanos creían en él. Ni aun sus hermanos creían en él. Um, Mira la primera cosa, aquí dice en versículo 1 que en Judea Jesús no quería ir a Judea porque los judíos lo buscaban para matarlo. Y la primera cosa que dijo sus hermanos era que se fuese a Judea, porque ir a Judea, bueno, para matarlo. Su excusa fue para hacerse famoso, pero ellos también sabían que lo estaban buscando para matar, y entre estos hermanos estaba el hermano mayor, aparte de Jesús, el hermano mayor, que era Santiago. Aquí también tenemos una como figura acerca de lo que pasó con José. Recuerden cuando sus hermanos en Génesis también se agrupaban para matarlo. Y José prefiguraba a Jesús en muchos aspectos, en muchos sentidos. Vemos muchas cosas en la vida de José que también tenemos en la vida de nuestro Señor. Entonces él era su hermano, él era su enemigo, Santiago fue, pero también al final él era siervo de Jesús. El mismo libro de Santiago dice en el primer capítulo, versículo 1, el Santiago abre su carta con estas palabras: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Entonces, Santiago, que era enemigo de Jesús, abre esta carta llamando a su hermano mayor Señor, llamando a su hermano mayor Cristo, que es Mesías. Es decir, que Santiago tuvo una conversión. Santiago fue de no creer en él a creer en él, y también él era uno de los líderes de la iglesia y tenía su posición más o menos alta en la iglesia del primer siglo. Y aquí tenemos Santiago escribiendo una carta llamando a su hermano, a quien quería matar antes, su Señor y Cristo. También vemos en Hechos, como les decía, tenemos todos los Jacobos aquí. En Hechos capítulo 1, 12 hasta 14 dice: y cuando entraron, subieron al aposento alto donde se alojaban Pedro, Juan, Jacobo, ¿verdad? Y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, y Simeón el celote, y Judas, hijo de Jacobo. Entonces tenemos tres Jacobos hasta ahí. Tenemos tres Jacobos o tres Santiagos que se encuentran en los evangelios. Todos estos perseveraban unánimes en oración junto con las mujeres y
y con María, la madre de Jesús y sus hermanos. Entonces, uh, los hermanos de él. Entonces, los hermanos, entre los hermanos estaba Jacobo o Santiago, como tenemos la Biblia, y otro hermano que vamos a mirar en la semana entrante. Ok, la próxima semana miramos a otro hermano que también escribió una carta, una epístola que tenemos en la Biblia. Entonces hay cuatro Jacobos y este es el primer. Por eso dije que a Santiago es el primer Jacobo o el hermano, no es el primero en el sentido de su edad. Estoy diciendo eso solamente para decir que él es el hermano de nuestro Señor Jesucristo. Y su conversión era muy, muy importante, muy significante. ¿Por qué? Porque él era enemigo. Déjame decirlo así. Cuando el enemigo de alguien se pone de acuerdo con esa persona, eso en la historia dice, podemos confiar en lo que está diciendo. Por ejemplo, vamos a usar el ejemplo de dos personas son enemigos, ¿ok? Y supuestamente ven la misma cosa. Y la policía viene y pregunta a este qué fue que vio. Y él dice, yo vio, voy a poner por un carro, el carro fue azul y se fue rápido. Y ese carro azul se chocó con ese hombre allá y por eso el hombre está en el suelo. Y la policía después pregunta a este, que es enemigo de este, qué fue que viste? Bueno, yo vi un carro negro, quizás no era azul, pero muy oscuro. Y ese carro negro se chocó con el hombre allá y por eso el hombre está en el suelo. Entonces los dos enemigos se pusieron de acuerdo. La historia va a confiar en ese punto que un carro oscuro se chocó con un hombre y por eso ese hombre está en el suelo, porque estos dos no tienen nada que ver el uno con el otro, son enemigos y eso nos dice que no podrían de acuerdo para avanzar una mentira, ¿ok? Entonces tenemos el enemigo de Jesús que después se puso de acuerdo que ese mismo Jesús es el Mesías. Y tenemos esa persona que dice, yo no solamente es el Mesías, pero es mi Señor también. Lo acepto. Si yo lo hago mi Señor, lo acepto como el Mesías. Entonces el enemigo, y es cierto que tú puedes tener una persona en tu familia que se hace tu enemigo. Y así fue con Jesús, ¿verdad? Entonces Santiago fue el enemigo. ¿Quién era la audiencia de Santiago en su libro? Entonces eso fue un poquito acerca de él. Entonces, ¿a quién estaba escribiendo y por qué? En el mismo versículo, perdón, de 1:1 vemos el por qué y quién. Dice a los 12, o perdón, a las 12 tribus de la dispersión. Él está escribiendo a las 12 tribus de la dispersión y manda saludos. Cuando pensamos en esa palabra dispersión, tenemos una palabra en español y la palabra de español realmente es una palabra griega. Diáspora es la misma palabra griega, diáspora. Diáspora se refiere a un grupo que no se encuentra en su país de origen. Había una dispersión, ¿ok? Una dispersión, pero ¿por qué? ¿Por qué la dispersión? Porque había mucha persecución. Y esas personas podemos usar la guerra actual que vemos de la gente que están sufriendo de una guerra y se huyen a otro país
buscando seguridad. Esa es la misma cosa que pasaba con los judíos, ¿ok? Y Santiago está escribiendo a las tribus. Cuando se escribe a las tribus, se entiende que está escribiendo a judíos, porque sabemos que las tribus se refiere a las 12 tribus de Israel, ¿ok? Entonces, Santiago está escribiendo a ellos y están en dispersión. Y él dice la dispersión. Entonces, como ya se entiende que eso había pasado, y es como decimos nosotros, la guerra, que está pasando la guerra. Entonces, hoy en día se dice la guerra, sabemos que estamos hablando de esa guerra actual, ¿ok? Entre Rusia y Ucrania. Eso, cuando él dice la dispersión, uno entiende que eso fue más o menos conocida por todos, la dispersión. So, Santiago está escribiendo a ese grupo. Su mensaje, entonces, uno puede esperar que un mensaje sería muy, muy judío. Las palabras, si él está escribiendo a ese grupo, sería muy, muy judío. Yo voy a molestar a mis salvadoreños, para poner un ejemplo. Si un salvadoreño escribe una carta a un grupo de salvadoreños y ellos entienden su habla de su pasaje, de su país, es posible que usen palabras de su país que los demás de ese país van a entender. Pero si ese mismo salvadoreño quiere escribir a un grupo de personas que quizás hablan español, pero no hablan el español del Salvador, entonces el escritor va a usar palabras más universales. Y eso es lo que vemos en el libro de Santiago. Santiago emplea palabras muy conocidas a su audiencia y también hace referencias a la bíblica del Antiguo Testamento que el griego no va a entender, pero un buen judío que conoce bien su escritura, sí. Y eso es lo que Santiago hace. Santiago escribe en su libro y utiliza o emplea frases muy comunes para su audiencia que está en en la dispersión. La otra cosa es, como dije, fuera a cristianos viviendo fuera de Israel y están en dispersión por las persecuciones. O ahora, um, pasamos de Santiago al primer libro de Pedro. Y Santiago y Pedro tienen algo en común. Y no es algo, no es muy, con mucha frecuencia que vemos Pedro y Santiago escribiendo casi igual, pero sabes que estos dos eran amigos después de la resurrección. Fue Pablo que dijo que fue para ver a Pedro y Santiago en su libro de Gálatas. Los dos estaban juntos y estaban en Jerusalén. Pero aquí Pedro está escribiendo en el año como 55, yo tengo entre, perdón, pero en el año de 65, ok, más o menos 15 años, perdón, 30 años, hasta 35 años después de la resurrección de Jesucristo. Todavía no es mucho tiempo. Acuérdense cuando estamos hablando de libros históricos y cuando tenemos una persona que era testigo ocular y esa persona puede escribir acerca de lo que vio porque estaba ahí para verlo. Eso es una buena referencia, una excelente fuente de información. Entonces Pedro estaba, y Pedro va a hacer un punto que vamos a ver ahora, que lo hace excelente testigo ocular. Pero ¿quién era Pedro? ¿Y cuáles son los temas de su carta? Ustedes saben que Pedro fue uno de los discípulos de Jesús. Pedro le preguntó 3 veces si lo amaba y sobre esta roca yo voy a construir mi iglesia.
y todo eso, Jesús confiaba más en Pedro que Pedro confiaba en él mismo. Um, yo digo eso con razón, pero no. Pedro, Pedro pensaba que era un hombre confiable, pero Jesús le estaba mostrando que no. Pedro escribía esta carta desde Babilonia, es decir, una parte de Roma. Él estaba afuera de Jerusalén también. Y se encuentra en primero de Pedro 5:13 y dice, les saluda la iglesia que está en Babilonia. Entonces él está escribiendo, voy a decir ahora a quien él está escribiendo, es la cosa que tiene en común con Santiago, pero escribiendo a ese grupo, él dice, les saluda la iglesia que está en Babilonia, es decir, que él está en Babilonia. Um, y él añade una frase teológica, uh, elegida juntamente con ustedes. Ok, los babilonios sabemos que no son judíos. Y él dice, esa iglesia está elegida juntamente con ustedes. Entonces, él está diciendo que los no judíos, los gentiles, somos gentiles, tú y yo, elegidos tal y como los judíos. Y eso quiere decir que Pedro está escribiendo a algunos judíos. Y acaso de que usted tenga una duda, yo puedo leerte aquí de primero de Pedro. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, es decir, en Roma. Ok, yo tengo esa escritura aquí también, donde dice a los expatriados de la dispersión. So Pedro está escribiendo a otros judíos. Ok, en el mismo grupo que Santiago está escribiendo, pero unos años después, ¿verdad? Porque vemos la diferencia, 65 y Santiago como unos años, como muy pocos años después de la resurrección de Cristo. Entonces es el mismo grupo, pero años después. Pero la persecución sigue y ese es el punto. So, si damos unos puntos, unos slides para atrás, quiero que vean algo. Ok. So ve que Santiago, vamos a decir que él está escribiendo en 50. Ok. El año 50. Él está escribiendo, si ustedes conocen bien sus Biblias, habla acerca de Santiago, habla acerca de el sufrimiento. Ok. Y como uno puede tener la sabiduría en el sufrimiento. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, ¿verdad? Y en versículo 5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche, ¿verdad? Y le será dada. So, él está hablando a un grupo en el año 50 que están sufriendo la persecución, por eso están en dispersa. Y viene Pedro unos años antes, muchos años antes, que todavía están en la misma situación en el año 65. So, 15 años después, todavía están sufriendo. ¿Puede entender eso? Tú puedes creer que quizás en el año 50 nació un bebé y crece hasta la edad de 15 años y el único que él sabe es la persecución de su gente porque son cristianos. ¿Puedes imaginar eso, hermano? Eso es sufrimiento.
Eso es sufrimiento. So, um, ¿cuáles son algunos de los temas de su carta? Es otra cosa, pero seguimos en lo que estamos diciendo ahora. So, él, igual a Santiago, otra cosa que vemos que él tiene en común y es que él hace muchas referencias a cosas judías como el Antiguo Testamento. Vemos aquí en versículo capítulo 4 versículo 3 porque ya es suficiente el haber hecho en el tiempo pasado los deseos de los gentiles. Entonces él está separando los gentiles de los judíos y por eso sabemos que él está hablando a un grupo de creyentes que son judíos. Otra cosa que es muy importante saber acerca del libro de Pedro es entender lo que pasó con Pedro. Como yo decía ahora, Pedro confiaba mucho en él mismo. Recuerden cuando Pedro dijo, Señor, estoy dispuesto no solamente ir a la cárcel contigo, pero hasta morir por ti. Y Pedro dijo esas palabras, pero su corazón todavía no estaba ahí, porque cuando Jesús fue crucificado, Pedro desapareció. No vimos nada de Pedro. Después, y antes de eso, perdón, Jesús oraba, según Jesús oraba por Pedro, y vamos a mirar algunas de las palabras de Jesús. Um, Jesús dice, porque de cierto les digo que muchos profetas y justos desearon, y estas no son las palabras, lo que estoy tratando de decir aquí, perdóname, déjame poner estas dos cosas juntas. Pedro tenía que hacer algo que Jesús le dijo de hacer, y Pedro lo hizo. Eso fue confirmar a los hermanos. Y vamos a mirar esa escritura ahora. Y perdón, porque está un poquito fuera de la orden. But Pedro tenía por parte de Jesús un mandato de confirmar a los demás hermanos después de la misma conversión de Pedro. Y Pedro está aquí en su libro mostrando las lecciones que aprendió de Jesús. Es decir, que él recordaba de las cosas de que Jesús decía y también escribían acerca de esas cosas. No puse todo, pero este es un ejemplo de lo que hablo. Porque de cierto les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Y Jesús dijo eso en Mateo 13:17. Pedro dijo la misma cosa. Ok, acerca de esta salvación han inquirido e investigado diligentemente los profetas y profetizaron de la gracia que fue destinada para ustedes. Entonces, los profetas, Pedro está diciendo, deseaba ver lo que vimos nosotros y no lo vieron. Y está básicamente repitiendo precisamente lo que aprendió de Jesús. ¿Ok? Entonces, mi punto aquí es que Pedro tuvo el mandato de Jesús de confirmar a sus hermanos. Otra cosa fue, Pedro hablaba acerca del sufrimiento y conducta del cristiano. ¿Ok? Pedro hablaba acerca del sufrimiento y conducta del ser humano, del cristiano, perdón, en vista a su salvación completa. ¿Qué quiero decir? Pedro hablaba diciendo, ok, yo sé que ustedes están sufriendo, ok, pero están sufriendo porque son cristianos. Y una parte de ser cristiano es
es sufrir por Cristo, es sufrir para Cristo, ¿verdad? Parte de ese cristiano, yo sé que hoy en día escuchamos una palabra de confort, escuchamos mucho de una palabra que dice no tienes que sufrir nada, que Cristo ya pagó eso, pero la Biblia no afirma eso. Jesús dijo, si yo sufrí, también van a sufrir. So, Pedro está hablando acerca de sufrimiento en vista de una salvación completa. La otra cosa es que Pedro habla en su libro la vida cristiana en vista de la posición de cristiano y el sufrimiento que compartimos con él. So, somos en Cristo. Entonces sufres porque eres cristiano y sufres porque estás en Cristo. Entonces, la misma cosa que él sufría, también vas a sufrir. So, tienes tú, ese es como el rechazo. Tienes, en otras palabras, tu sufrimiento diario de lo que sea, pero también sufres o sufrirás si estás andando en Cristo las mismas cosas que él sufría, como el rechazo. Cuando tú hablas la palabra, te van a rechazar. No todos van a aceptar la palabra. Y también él habla el servicio cristiano a la luz de la venida de Cristo. Sabemos que Jesús va a venir de nuevo y como tenemos ese conocimiento, debemos vivir como ese día fuese preeminente, porque así es. No sabemos cuándo Cristo viene. El segundo libro de Cristo, perdón, de Pedro, uh, fue escrito un poco después. Eso fue 65, ¿ok? 65. ¿Y quién es la audiencia? Bueno, es ese mismo grupo. Pedro dice más adelante en el libro, esta es la segunda vez que yo he escrito a ustedes. Entonces es el mismo grupo, judíos. Pedro, a diferencia a Pablo y Santiago, Pedro, estos dos apóstoles fueron enviados a los judíos y sus escritos fueron para los judíos. Pablo escribía y evangelizaba a los gentiles. Entonces, por eso vemos que Pedro y Santiago tienen esto en común. Pero hay algo que Pedro también tiene en común con el apóstol Pablo en esta carta. ¿Sabes qué es? El apóstol Pablo en su segunda carta a Timoteo, vimos cuando lo estudiábamos uh, que estaba esperando Pablo estaba esperando morir. En esta carta, en la segunda de Pedro, vemos la misma cosa. Y Pedro nos dice en el primer capítulo, versículos 13 hasta 14, pero considero justo estimularles, la memoria entre tanto que estoy en esta mi morada temporal. Literalmente él está diciendo la palabra tabernáculo. Él se refiere a su cuerpo como el tabernáculo. Eso coincide con lo que Pablo dice en capítulo 3 de el primer libro de Corintios, que nuestros cuerpos son templos, ¿ok? Otra palabra es tienda. So, tu cuerpo es una tienda, ¿ok? O como Pedro dice aquí, tabernáculo. Y él dice, pues como sé que dentro de poco tengo que dejar mi frágil morada o tabernáculo, como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. Entonces él sabe que está al punto de morir. Sin embargo, la carta, igual a la carta de Pablo a Timoteo,
fue una carta de mucho gozo. Um, el, ambas cartas tenían un tono de gozo. Pedro sabía que iba a morir, pero para Pedro y también para Pablo, sabían que la ausencia de su tabernáculo, de su tienda, de su templo, significaba que estarían en la presencia del Señor, ¿verdad? La otra cosa que ambos hombres tenían en común es en sus cartas, en estas dos, segundo de Timoteo y esta, en la segunda carta de Pedro, la otra cosa que tenían en común en ambas cartas es ambos esperaban digo yo, un alejamiento de la fe, según él, en los días postreros, ¿verdad? Y eso significa que la iglesia y gente que se asocia con la iglesia y el mundo en general se va más y más lejos de las cosas de Dios. Pedro también dice, pero hubo falsos profetas entre el pueblo, como también entre ustedes habrá falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructivas. Entonces, Pedro está diciendo que eso sí va a pasar. Pablo dijo precisamente la misma cosa. Pedro también habla en esta carta algo muy interesante antes de morir. Pedro habla acerca de la evidencia más fuerte que él tenía aparte de ver a Jesús resucitado. Él, él hablaba acerca de ver a Jesús resucitado, que es la evidencia más fuerte que tenemos, un testigo ocular de Jesús viviendo después de su muerte. Pero Pedro también hizo otra observación y tenemos su relato de esa otra observación aquí en esta carta. Perdóname. Y esa otra observación era haber visto a Cristo en su forma glorificada. Usted sabe de que cuando Cristo vendrá, ¿ok? La segunda vez y nos saca de aquí, en los últimos días, cuando vemos a Jesús sentado en su trono, vamos a verlo en su forma glorificada. La imagen que tenemos en el libro de Apocalipsis es Jesús glorificado, como muy ilumbrado, como si fuese una luz, pura luz, ¿verdad? Y Pedro estaba, y ese grupo especial, Pedro y Juan y Santiago, ¿verdad? Ellos estaban para ver Jesús glorificado, porque les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor. Está hablando acerca de la venida del Señor, ¿ok? Jesucristo, no siguiendo fábulas artificiosas, sino porque fuimos testigos oculares de su majestad. Entonces Él está igualando lo que vio en la prefiguración de Jesús, ¿ok? Con el día de su segunda venida. Está diciendo que esa majestad es la misma majestad que vamos a ver, pero más glorificado aún en su segunda venida. ¿Ok? Porque les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no siguiendo fábulas artificiosas, sino porque fuimos testigos oculares de su majestad.
porque al recibir de parte de Dios Padre honra y gloria, desde la grandiosa gloria le fue dirigida una voz. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y nosotros oímos a esta voz dirigida desde el cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Pedro dice, estábamos con él. Pedro, Juan, Santiago, ¿verdad? O Jacobo, otro Pedro, Juan y ese Jacobo, no. Perdón, fue Juan. Entonces eran esos tres. So, y no me refiero al hermano de Jesús, ¿ok? No me refiero a él porque todavía era enemigo, ¿verdad? But el punto es que Pedro estaba, y como Jesús fue glorificado en ese momento, Pedro no lo entendía. Pero ahora, después de un tiempo, él sabe que esa fue la majestad de Jesús que también vamos a ver cuando él viene, su forma glorificada. Tú y yo cuando moremos, y es muy interesante que él junta la forma glorificada de Jesús con su propia muerte unos versículos antes. Cuando tú y yo moremos, Pablo dice que vamos a tener otro cuerpo, y ese otro cuerpo será como el cuerpo de Jesús, un cuerpo glorificado. Ahora no somos Jesús, por favor, pero glorificado en el sentido de que la naturaleza pecaminosa que tenemos ahora no mora en ese cuerpo glorificado. El pecado no vive en ese cuerpo. ¿Ok? So, no tendremos eso. Y eso sería la diferencia. Pedro en esta carta hablaba acerca de las virtudes cristianas. Como digo ahora, el recuerdo de la transfiguración. Él hablaba de la importancia de las escrituras proféticas. Como decía, él asociaba el Antiguo Testamento con Jesús. ¿Por qué? Porque está hablando con judíos y él utilizaba ese lenguaje, esos términos, esa referencia a Jesús, porque sabía que ellos, siendo buen judíos, lo podía entender. El griego no. Pablo, hablando con los griegos, tenía que tomar otra ruta, ¿verdad? Y asociar a Jesús con algo que ellos podían entender. Pero Santiago y Pedro podían hablar acerca de las Santas Escrituras. Y ahora tú y yo sí podemos entenderlo porque ya tenemos la Biblia. Pero en aquellos años los griegos y los romanos no tenían nada de eso. Pablo tenía que utilizar lo que tenía, que era las cosas de ellos. También Pedro habla, como hablamos ahora, acerca de las advertencias sobre los falsos profetas y maestros. Pedro hace una referencia a Balaam, que era un falso profeta. Y también habla acerca de la segunda venida de Jesucristo. So, una pregunta que me gustaría decir a ustedes, y me puede contestar después, es si usted cree que estamos viviendo en los tiempos postreros de las falsas profetas. Eso sería mi pregunta para ustedes. Si usted todavía no está siguiéndonos, me gustaría que lo haga en YouTube, también en Facebook. La iglesia tiene una página de Facebook. Por favor, que nos sigue, que comparte nuestros servicios y cultos los domingos con los demás. El próximo viernes vamos a hablar acerca de las epístolas generales, parte 2, y sería la primera carta de Juan, segunda carta de Juan, tercera carta de Juan y Judas. Ok. So, esto sería
las próximas cosas que estudiamos.